están? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? A nosotros bien. Bien, gracias a Dios, muy bien. Vamos a orar para empezar, ¿ya? Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por esta adoración que tuvimos, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre y porque tu presencia se hace manifiesta, Señor. Sabemos que estás aquí y que eres tú el que va a hablar, Señor. Necesito tu guía siempre, Dios mío. Así que muchas gracias por lo que vas a hacer y prepara cada corazón, Señor. Yo sé que tú lo haces. Y que se dispongan. Ahora les pido a ustedes que se dispongan a recibir esta palabra que viene del Señor. Pan fresco para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. He estado hablando en estas últimas prédicas sobre el nuevo nacimiento. Algo tan importante y tan básico. Porque así empieza nuestra nueva vida. La vida verdadera en realidad. No es una nueva vida porque la otra, la anterior, antes de conocer a Cristo, es una vida de esclavitud, llena de desilusiones, de dolores, de angustias, de temores. Es una vida que muchos dicen, es tanto así que muchos dicen que el infierno está aquí. Y es que no tienen ni idea lo que es el infierno, pero de verdad es tan difícil vivir sin el Señor que muchos dicen que el infierno está acá. Por eso lo dicen así, porque no es agradable vivir sin el Señor. No hay propósito real, porque fuimos hechos y creados para vivir con Él. Por lo tanto, sin Él estamos desprovistos de lo más importante que es la vida, la verdadera vida en el Señor. Y por eso quiero que leamos 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice Pedro, este es un saludo simple, ¿ya? Pero la Biblia no tiene nada simple, siempre hay cosas que rescatar, incluso de estos saludos. Dice así, en Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí viene lo importante. Elegidos según la presciencia, o sea, que Dios nos conoce de antes, ¿no es cierto? Lo sabe de antes. Según la presencia, escogidos, elegidos, está diciendo. Según la presencia de Dios, presciencia, no presencia, presciencia de Dios Padre. Y escuchen esto, en santificación del Espíritu. O sea, nuestra elección va incluida la santificación. No puede haber un cristiano que el Espíritu no esté haciendo la obra de santificación, como dice aquí. En santificación del Espíritu. Para obedecer. ¿Cuál es la santificación del Espíritu? ¿Cuál es la función del Espíritu? Para que obedezcamos. Y entonces ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. O sea, nosotros si no obedecemos, la sangre de Jesucristo no funciona en nosotros. Eso es súper importante y uno no sabe estas cosas porque está en un saludo. Está en un saludo. Pero si uno desmenuza la palabra desde un principio, ¿no? Nada es no importante. Todo lo que está escrito aquí es por una razón, porque Dios lo escribió. Esta palabra la escribió Dios. Por lo tanto, no podemos pasar de largo nada de lo que está en la palabra. Es tan profundo lo que dice aquí, elegidos según la presciencia. O sea, Dios nos elige ya conociéndonos de antes, ¿no es cierto? De su sabiduría antes de Dios Padre en santificación. O sea, hay una santificación por el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y entonces ser rociado con la sangre de Jesucristo.
que nos hace aptos, ¿no es cierto? Que nos limpia los pecados, nos hace aptos. Y de eso se trata hoy día, más o menos la prédica. En realidad, no sé lo que va a salir. Esto es del Señor, hermano mío. Cada vez el Señor me dice menos las cosas y tiene que salir algo. Pero esto es fundamental. De aquí parte todo, ¿ya? De este saludo. Por eso quiero que vayamos a Éxodo 12, 21 al 23. Vamos a leer. Cuando Moisés le dice al pueblo lo que tienen que hacer porque van a salir de Egipto, y esta es la última, ¿no es cierto? Esta es la última, digamos, el último castigo que les da a los de parte de Dios a los griegos, ¿cierto? ¿A griegos era? ¿Sí o no? Sí. A ver, Moisés, a los egipcios, lo cambié por griego, pobre griego, ya, a los egipcios. A Moisés convocó, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. O sea, está hablando de la parte de arriba de la puerta y los dos postes son las partes de los lados. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. O sea, la sangre, en este caso, del cordero, protegía absolutamente a todos los que estuvieran dentro de la casa. Por eso que les dice, y no salgan de la casa. ¿Ya? Aquí hay siempre, Dios nos deja elegir si queremos la protección o no la queremos. ¿Cuál es la condición para protegernos? Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El que salía iba a morir. Por eso está diciendo esto. O sea, la sangre no lo iba a proteger. Y esto es fundamental porque es, ¿no es cierto?, lo que iba a ser la sangre de Jesucristo, porque Él es el Cordero, ¿ya? Y tiene que ver con todo lo que vamos a hablar hoy día, que su sangre, lo poderosa que es su sangre, lo especial que es la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Que es, ¿no es cierto?, esto es un adelanto de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros. Y esta es la Pascua, y por eso la Pascua en inglés se traduce Passover, es pasar de largo, ¿ya? Por eso decía, y pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Es pasar de largo y no que no nos pueda tocar el enemigo, ¿ya? Entonces vamos a Hebreos 3, 1, 6. Aquí está tratando el que escribe Hebreos de mostrarnos cuán superior es Jesús a Moisés. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo hemos leído muchas veces esto de la profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Aquí dice claramente, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra profesión. El que Cristo Jesús se forme en nosotros, en que nosotros representemos a Cristo Jesús en esta palabra, en esta vida. Por eso eso es lo que hace su sangre, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, la santificación, todo va confluyendo directamente a que nosotros seamos como Cristo. Y por eso dice que es superior a Moisés. Por lo tanto, y Jesucristo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando habla de Juan el Bautista, dice que Él es el mayor entre todos los profetas, de todos los hombres pero cualquiera de nosotros, cualquiera de los pequeñitos de mi reino, dice, nosotros que somos de su reino, somos mayores que los profetas. Y por eso nos pone junto con Él. Y por eso que el Evangelio es tan poderoso y tan difícil de explicar bien, porque nos pone en un lugar
maravilloso. Es una vida que está llena de desafíos, de poder, de amor. Es vivir como Él. Me cuesta explicarlo, ¿sabes por qué? Porque yo lo siento, me lo explicó en el corazón, pero ¿cómo lo digo con palabras si va más allá de todas las palabras? Como es su amor, va más allá de todo conocimiento. Entonces lo importante, lo que está diciendo aquí, que nuestra profesión es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Tanto mayor gloria que Moisés, al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, dice. ¿Ya? También fue Moisés fiel en la que Dios con Jesucristo, dice. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién tiene mayor gloria? Jesucristo, que Moisés. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? O sea, la casa no puede tener mayor honra del que la hizo. Entonces, como Jesucristo es Dios también, Él hizo esa casa. Porque toda casa está hecha por alguno, por alguien. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Como siervo. Aquí está la diferencia. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Somos nosotros la casa del Señor, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y esa es nuestra profesión, que Cristo se muestre a través de nosotros, porque nosotros somos su casa. Somos templo del Espíritu Santo, pero lo que se muestra es Jesucristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por eso somos hijos, al igual que Cristo. Por lo tanto, hay mayor gloria que la que tenía Moisés. Mira lo que estoy diciendo. ¿Eh? Es que eso es el Evangelio, hermano mío. Ese es el honor que nos da Dios a cada uno de nosotros. Y por eso es tan complicado y por eso lo han bajado al nivel, porque dicen, no, pero es que esto no puede ser. Es, hermano mío, hay que creerlo para que funcione. Tienes que vivirlo con fe para que pase todo lo que dice aquí. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y digan, miren lo que dice aquí. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El gloriarnos en la esperanza, ¿qué significa, hermano mío? Aquí está todo. La palabra de Dios no es fácil, hermano mío. Si tú no tienes el Espíritu, no vas a comprender nunca esto. ¿Me entienden? Tienen que pedir al Espíritu Santo que le explique, porque a mí me cuesta explicarle. Mire lo que dice. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Eso es lo que dice. Debemos estar firmes en ese trabajo de que Cristo se forme en nosotros. Porque esa es la esperanza de gloria. Esa es nuestra profesión. Para la cual nos llamó Jesucristo y nos eligió según su presciencia, porque Él sabía lo que vamos a hacer nosotros. Los escogidos van a ser, como dice aquí, y van a mostrar la gloria de Dios. Si leemos en Hebreos 4, 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí está de nuevo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál es nuestra profesión? Pero entiéndalo, ¿cuál es nuestra profesión? Contéstenme, díganme, ¿cuál es su profesión? Cristo en ustedes. Formar a Cristo, someternos al Espíritu Santo para que forme a Cristo. Porque Él rompió los cielos, Él vino, Dios vino como hombre para que nosotros tengamos esta profesión, este propósito grande, poderoso, de mostrar a Cristo en nuestras vidas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Retengamos nuestra profesión. Retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, lo que decía recién. Y aquí vuelve a decir, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor vivió nuestras debilidades. Vino como hombre. Por eso dice esto. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, igual a nosotros fue tentado. Es que no podemos dejar el pecado, es que somos pecadores. Pero si fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado, no cayó. Entonces nos acercamos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar poder en él. Porque esa es la gracia, es poder para el oportuno socorro, para vencer el pecado, para que Él nos socorra con su poder y nos haga salir de la tentación sin pecar, como Él lo hizo. No tenemos excusa, hermanos, de seguir diciendo que somos pecadores. No hay excusa. Pero es que es tan difícil. Sí, solo es imposible. Tu problema es que lo estás haciendo solo. No solo es difícil, y por eso han inventado nuevos evangelios, que somos todos pecadores, que tenemos la naturaleza caída. Y eso es falso, absolutamente. Pero cuando dejamos al Espíritu Santo, nos sometemos, nos rendimos a Dios y cumplimos, ¿no es cierto? Nos mantenemos firmes en nuestra profesión. Tenemos claro que tenemos que mostrar a Cristo y Cristo se va a mostrar a través de nosotros. Entonces no vamos a caer. No vamos a caer. Vamos a 1 Corintios 5, 6 al 8. Está hablándole a la iglesia corintia que están pecando y están siendo cómplices del pecado, pero así a destajo, ¿ya? Entonces, y se estaban jactando más encima, como que ellos están haciendo bien las cosas. Y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si nosotros permitimos el pecado en la iglesia, esa levadura va a leudar a toda la masa. Si nosotros somos buenos, si no importa el pecado, el Señor te perdona todos tus pecados, su sangre, chapotea en la sangre de Dios nomás. Entristece a tu Espíritu Santo, pisotea a tu Espíritu Santo. No podemos decir eso, hermanos míos. Eso no se puede hacer. Aquí dice claramente que eso va a contagiar a todos los de la iglesia. Entonces dice después, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, ese era antiguo, el que era antes de Jesucristo. Hay que limpiarse completamente, botar ese cuerpo lleno de pecado para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahí está la Pascua, ¿no es cierto? Esa sangre que está en nosotros, esa es la Pascua. Acuérdense que la Pascua fue cuando comen el cordero y pintan con sangre para la protección. Entonces, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Quién es el que nos protege de la maldad y que no nos pase y que la muerte no venga sobre nosotros, etcétera, que el mal del mundo no venga sobre nosotros? Es Cristo, aquí dice claro, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ya se sacrificó, la sangre está en nosotros para protegernos de todo mal. Y por eso nos pudo proteger de la pandemia. Porque Él está en nosotros. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta que está todo planeado por el Señor? Que nada es casualidad en lo que nos está pasando. Como el Señor nos va mostrando. Él es la Pascua. Entonces, nosotros ya no pintamos la puerta. Estamos pintados enteros. Yo una vez tuve una visión, estaba arrodillado frente al Señor. El Señor me derramó su sangre desde mi cabeza hasta los pies. Yo estaba arrodillado y quedé lleno de su sangre. Eso es la Pascua. Estoy protegido absolutamente por su sangre. Su sangre preciosa es tan preciosa que una gota de su sangre, y escuchen esto, es más grande que todo el reino de Satanás. Entonces Satanás no puede con nosotros. Hay una gota de la sangre de Dios. Esa es la sangre de Jesucristo. Por eso puede salvar al mundo esa sangre.
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se dan cuenta? Esa es la santidad, hermanos míos. Esa es la santidad que pone el Espíritu Santo, el poder de Dios. Vamos a Efesios 1, del 3 al 10 voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí estamos nosotros, en los lugares celestiales en Cristo. Eso dice aquí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, escuchen esto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, nada de lo que nos pasa es algo, el Señor, lo que pasó, estaba todo listo antes de la fundación del mundo. Todo el plan de tu vida. Y créelo porque es así. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un descuido. Tú eres una persona que Dios escogió para hacer lo que Dios ya tenía planeado antes de la fundación del mundo. Y por eso te escogió. Porque Él preparó tu vida. Está todo preparado para ti. Si te sometes a ese Espíritu Santo que está en ti. Entonces dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta de lo que estaba hablando recién de la santidad y su sangre? Que es fundamental y cómo Él nos ayuda, ¿no es cierto?, a no caer. Porque nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Está todo preparado, hermanos míos. Aquí nada es, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada nada es improvisado, no hay improvisaciones aquí, hermanos míos. Si nosotros nos sometemos a Dios, tú vas a ver que el Señor te lleva en una vida segura, vas con un jinete que sabe manejar, que sabe saltar, que sabe luchar por ti y que tiene todo el poder del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. No es menor, hermanos míos. Este es tremendo honor que Él nos da. ¿Y saben por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él nos ama y punto. No hay así, no, es que yo soy especial, que yo siempre tuve algo. No es verdad. Es solamente el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros lo glorifiquemos. ¿Cómo lo glorificamos? Cristo en nosotros, la esperanza y gloria de este mundo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa redención? Que Él pagó y nos sacó de la esclavitud por su sangre. Y también en quien tenemos redención por su sangre, y esa sangre nos da el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su poder, esa es su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. O sea, ya no somos más tontos y lo necio del mundo. Porque ¿qué hice? Porque nos da redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es lo que le estoy enseñando yo y yo no debiera enseñarle, ustedes debieran saber esto. Ya. Porque a todos nos da esa sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea, Él le plació beneficiarnos así, el cual se había propuesto en sí mismo. Él lo planeó con el Espíritu Santo y Jesucristo, todo lo que está regalándonos a nosotros, que es maravilloso. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Va a reunir todo en Cristo.
así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Qué les parece eso? Todo va a ser para Cristo. ¿Y qué significa que nosotros tengamos a Cristo, nosotros seamos hijos como Él? Que participamos de esta maravilla. Que vamos a estar en el cumplimiento de los tiempos. Es un tremendo regalo. No sé si se dan cuenta lo que significa el Evangelio. Por eso Pablo convirtió todo, porque él escribe estas cosas. Porque entendió el Evangelio, entendió el regalo que le dejó el Señor. Y si nosotros no entendemos, estamos dando pena. Porque nos enfermamos, caemos en las trampas que nos hacen. ¿No es cierto? Nos dicen que nos vacunemos 4 veces, nos vacunamos 4 veces, andamos con la mascarilla, no respirando aire, sabiendo que nos hace mal, porque nos dicen unas personas que nunca han sido médicos, como los de la OMS o los de la ONU, nos mandan a hacer cosas que no, y nosotros nos razonamos, porque no tenemos a este Dios, y cumplimos su ordenanza, que son contrarias a todo lo que nosotros sabemos de salud. Encerrarnos, no tomar sol. Todo lo que nos hicieron fue para matarnos. Y nos siguen engañando y la gente sigue creyendo. Cuando todo el mundo ya no cree, nosotros los chilenos seguimos creyendo esta estupidez. Eso es porque hemos dejado a Dios de lado, hermanos míos. Dejamos a Dios fuera. Entonces ya no está esta sabiduría e inteligencia que Él nos regala por su solo beneplácito, por su sola voluntad. Entonces nos dicen cualquier cosa y creemos. Y peleamos y creemos que tenemos la razón. ¿Cómo vas a tener la razón si tu cerebro lo único que necesita es oxígeno y tú lo estás poniéndote una mascarilla que estás respirando tú aire viciado? ¿Cómo vas a tener razón eso? Que no tomes sol, si la vitamina D es lo mejor para los anticuerpos. ¿Cómo te vas a vacunar 4 veces con algo que es un experimento? Por si acaso. Y hay pastores que están predicando hoy día, la 4ª. Este Núñez está loco, está diciéndole a su gente, porque él pide pase, es de otro país, pero es muy famoso, pero miren lo que está haciendo con su gente. Cuando ya salió que la Pfizer nos cambia el ADN y deja la escoba en el cuerpo. Porque cambiar el ADN, esto que ponen un ARN mensajero nuevo, es capaz de cambiar el ADN, eso se descubrió en el año 1996, recién nomás. Te cambia el ADN, te deja la escoba. En los riñones, en el corazón, en el cerebro, todos son órganos muy específicos. Si te cambian el ADN, es el que va reemplazando las células que van muriendo, va haciéndolo de nuevo a medida que va pasando el tiempo. Y si se cambiaron la receta, deja la escoba en todos tus órganos. Y se está enfermando toda la gente, hermanos míos. Y están poniendo, aquí en Chile siguen poniendo vacunas, en otras partes ya se acabó esto, hace rato. Y yo les dije, este gobierno ya sacó una ley de no discriminación para los mutantes, para los que le cambiaron el ADN. Porque se van a empezar a enfermar, entonces no nos van a poder echar y está bien. Pero déjense de vacunar, po. A mí no me importa que me corten esta cuestión, me da lo mismo. Ya no podemos seguir callando esta tontera. Es demasiado. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Escuchen esto. La vida de la carne, o sea, este cuerpo, está en la sangre, dice en Levítico. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Jesucristo dio su sangre para expiación de nuestras almas. Y la sangre hará expiación de la persona. ¿Se dan cuenta lo importante que es la sangre? Porque la sangre de Jesucristo está la vida.
Y por eso con su sangre nos limpia los pecados, con su sangre nos da nueva vida. Esa sangre que lo dije recién, es una gota de esa sangre más poderosa que todo el reino de Satanás. Satanás no puede con nosotros, hermanos míos, si creemos esto y si vivimos en fe. En 1 Pedro 1, del 18-19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se dan cuenta? Preciosa. Si no es cualquier cosa, hermanos míos. Es el poder de Dios en nosotros. Pues esa sangre, yo puedo entrar al lugar santísimo cuando quiero. Y Cristo viene a estar conmigo y yo oro por alguien y caen de rodillas. Y se sanan, y etcétera, etcétera. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él nunca pecó. Esa sangre es pura, santa. Nadie puede contra esa sangre. Y esa es la que nos da vida a nosotros. Por eso que Él nos dice, bueno, lo voy a leer al final. Esto ya lo leí, lo del final, pero voy a terminar así. Guárdense, que nosotros tomamos esa sangre y comemos su carne. Pero si andamos en luz, y escuchen el 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, está hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros. Escuchen esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿qué significa eso, hermanos míos? ¿Ustedes saben qué significa andar en luz? ¿Qué es la luz dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Eso es. Como Él anduvo en luz, como Él anda en luz, como Él está en luz, habla en presente todo esto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí, dice Jesucristo. Por eso voy a hacer tales y tales y tales cosas. El ministerio, el mismo ministerio que tenemos nosotros, las mismas cosas que Él hacía, nosotros las podemos hacer. Porque como andamos en luz, con el mismo Espíritu Santo de Él, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros, estamos en un mismo espíritu, por eso hay comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Cuando nosotros andamos en luz, tenemos comunión. Si caemos en pecado, si llegáramos a caer en pecado, nos limpia de todo pecado. Pero debemos superar el pecado porque es el objetivo de la santificación en nosotros. Amén. Romanos 5, 8, 11. Más Dios, escuchen esto porque es tan profundo, hermanos míos. Es tan profundo lo que voy a leer, por favor, y se van a dar cuenta que ustedes lo han leído muchas veces. Ni la mitad entiende uno. Mire, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, está hablando antes de Cristo, Cristo murió por nosotros. Sabiendo que éramos pecadores, Él murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, una vez ya limpiados, eso es justificado, redimidos, ya ha sido pagado el precio por cada uno de nosotros, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, dice, una vez que ya nosotros aceptamos su muerte, estamos justificados en su sangre, pues mucho más vamos a hacer, por Él seremos salvos de la ira. O sea, vamos a ser salvos de la ira, si ya fuimos justificados. ¿Ya? Si murió por nosotros cuando éramos pecadores, ahora mucho más, si ya estamos justificados, vamos a ser salvos de la ira. Eso está diciendo, mucho más. O sea, es mucho más seguro que vamos a ser salvos de la ira. Si Él murió por nosotros cuando éramos pecadores, ahora estamos justificados, estamos cerca de Él, mucho más vamos a ser salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, de nuevo, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Miren lo que dice aquí, y aquí viene el remate. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
la restauración que perdió Adán y Eva, de andar con Él, conversar con Él, de este amor de Dios que nos une, que es el vínculo perfecto, que por eso nadie nos puede separar de su amor, porque ese vínculo no se rompe, es el vínculo perfecto de amor, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y podemos amarlo como Él nos ama. ¿Entiende? Y si nosotros no tenemos este Espíritu Santo, no te podemos amar como Él ama. Ni tampoco podemos dejar el pecado porque no tenemos el poder para dejar el pecado. Porque el amor de Dios nos hace, en su fidelidad, nos hace dejar el pecado. Nos da el poder para dejar el pecado. Y podemos obedecer para ser rociados con su sangre, como dije en el saludo al principio. ¿Se dan cuenta, no? Es muy profundo esto, hermanos míos. Pero esto lo debemos creer y vivirlo. Usted me dice, oh, qué buena la palabra. Amén, pastor. Pero vívanlo, por favor. Porque esto es para vivirlo. Cuando tú lo crees. Entonces Él se cercioró que nosotros fuéramos así. Porque por eso dice, mucho más. Pues mucho más estando ya justificados. Si murió por ustedes siendo pecadores, mucho más estando ya justificados, vamos a ser salvados de la ira. ¿Qué significa la ira? La condena, pues, hermanos míos. Esa es la ira. Si Jesucristo recibió la ira por nosotros, pagó eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, la gloria de Dios se muestra en nosotros. La esperanza del mundo, gloria. La gloria de Cristo en nosotros, la gloria del Señor. Miren Isaías 61:10, esto lo leí hace poquito, pero lo vamos a leer en este contexto ahora. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Qué nos viste? Jesucristo, ¿cierto? Cuando nos salva. Me rodeó de manto de justicia, me justificó, me rodea de un manto de justicia. Pagó mis pecados. Entonces, ahora el Señor ve y me ve santo porque me limpió, no porque se pone anteojos y yo a pesar que sigo pecando me ve santo, no, porque me limpió mis pecados con su sangre y me ve santo. Porque Cristo pagó por ellos. Él se puso en mi lugar y pagó mis crímenes para que yo no fuera juzgado y no fuera decretado la muerte sobre mí, porque la pena del pecado es muerte. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Dio su vida para que yo no fuera ejecutado, porque me merezco ir al infierno, la destrucción final. Eso es lo que pagó. Y dice, y me rodeó de un manto de justicia, o sea, estoy rodeado con ese manto de justicia que es su sangre, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuáles son las joyas de la novia? El Espíritu Santo que te va hermoseando hasta lograr la misma imagen de Jesucristo. Y esa es la novia que se va a presentar ante el Cordero, para las bodas del Cordero. Todo esto es muy hermoso, hermanos míos. Esto es para nosotros, para cada uno de los cristianos. Pero si sos, Hebreos 12, 8 al 12, vamos a leer. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí quiero detenerme, hermanos míos. Quiero detenerme para decirle a los padres, a todos los padres, que la sociedad que hay hoy día es culpa de los padres. Que hoy día las mujeres están pidiendo aborto hasta los 9 meses porque los padres no hicieron su trabajo. Que los jóvenes hoy día pueden elegir su sexo. Es porque los padres no hicieron su trabajo. Que te puedan adoctrinar en el colegio a tus hijos. Es porque tú no estás haciendo tu trabajo. Son los padres los que son responsables de esto. Sobre todo el papá. Sobre todo el hombre. Es la cabeza de la familia. A él le va a pedir cuenta el Señor Jesucristo de esta generación, que ya no es generación, es una degeneración.
Porque antes de decirle a tu hija, muchos padres, que no se metan en la pieza con su espololo y hacen el amor en tu casa, que eso es fornicar y es pecado. Anda a decir eso a tus hijos, porque tú no hiciste tu trabajo. Y por eso hoy día hacen lo que quieren con nosotros. Porque no hay hombres y mujeres con convicción, en libertad, como Dios nos libera. Todo es relativo. Y la verdad de Dios no es relativa, es absoluta. Pero los padres tienen la culpa. Y padres con mayúscula el hombre. Porque se dedicaron a trabajar y dejaron solo a sus hijos. Y sus hijos estudiaban desde la mañana hasta la tarde. Y no los veían a ustedes. Entonces se los reentregaron al mal, a la maldad, desde los jardines. Todas esas mamás que ponen a las bebés en los jardines, los abusaron, le hicieron un montón de cosas que ustedes ni saben, para poder seguir ganando plata, que se les va entre las manos. Y eso no da la felicidad. Tener una familia bien constituida con hijos con valores, llenos del Señor. Eso es la verdadera educación que nosotros le debemos dar a nuestros hijos. Yo le di la mejor educación y ahora mi hijo es doctor. ¿Y qué sacas con ser doctor si ahora va a tener que hacer abortos? Y va a estar condenado por la ley de este país. Porque quieren cambiar la Constitución. Y lo primero que pusieron, aborto hasta los 9 meses. O sea, no, y sin causal. Porque a ti te da la gana, tú matas a tu hijo. ¿Sabes lo que significa eso? Es asesinato, como todos los abortos. Pero hoy día ya hay descaro. Ya ni siquiera tienen vergüenza. Pero sí defendían, habían en los vacunos sacaban el bebé del vacuno, ¿ya? El corderito, el ternero, y yo veterinario, ya no me acuerdo cómo se llama, ternero, lo sacaban antes de los 9 meses para que su piel es la más maravillosa, no tiene ni un rasguño, nada. ¿Tú sabes que se prohibió eso? Porque no había nacido, era un abuso. Y hoy día quieren matar a los bebés a esa edad. Y ya no es abuso, no es asesinato. ¿Se dan cuenta que esta sociedad está enferma y ya no hay? Escuchen esto, no hay solución, solamente Dios tiene que intervenir y Él viene pronto. Porque ya esto sobrepasó Sodoma y Gomorra, sobrepasó todo lo que el mundo que antes de Noé lo sobrepasó. Dios tiene que intervenir. Y esto es culpa de los padres que dejaron a sus hijos en manos del enemigo. Porque no les enseñaron. ¿Cuántos padres yo escuché decir, no, yo a mi hijo no lo puedo obligar? Tenían 12, 14 años, 16. No lo puedo obligar. Él escogerá su religión cuando él crezca. O si cree en Dios o no. Tú sabes que el 50% de los que se convierte realmente se convierte antes de los 14 años. O sea, después es re difícil que él se convierta. Más con todo lo que le enseñan en la universidad hoy día, en los colegios y todo. Es casi imposible. Te lo van a sexualizar en el colegio. Desde los 3 años le están enseñando barbaridades sexuales. Y eso entra en espíritu, hermanos míos, y se apoderan de esos niños. Entonces vamos a tener niños enfermos sexualmente, con adicciones sexuales. Ellos saben lo que están haciendo. Yo digo ellos, los satánicos, saben lo que están haciendo, pervirtiendo este mundo. Esto es una guerra y van por tus hijos. Van por tus hijos y si tú no eres un padre que cuida a sus hijos, te los van a tomar. Y tus hijos se van a volver en contra tuya.
no los vas a poder corregir, porque están sacando leyes que tú no vas a poder corregir a tus hijos. Ya no va a depender de ti la educación. Ya salieron leyes en este país de eso, que ya los padres no tienen la autoridad sobre sus hijos para enseñarlo. Así que le van a poder enseñar lo que ellos quieren. Pero tenemos este Dios poderoso. Si somos de verdad, tenemos y podemos revertir eso, por lo menos en nuestra familia y en los que nos quieran escuchar. Entonces dije, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿Por qué dije todo esto? Porque nosotros, si no disciplinamos a nuestros hijos, ellos son bastardos, no son hijos. Tu obligación es disciplinar y enseñar a tus hijos. Por otra parte, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si no venerábamos a nuestros padres que nos disciplinaban, porque a nosotros nos disciplinaban, ¿por qué no vamos a obedecer a nuestro Padre, ¿no es cierto? A Dios. Pero Dios, para lo que para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Para eso nos corrige el Señor. Me salté. Sí, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Eso es nuestros padres, ¿ya? Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, nuestros padres nos disciplinaban lo que ellos creían, pero un padre cristiano va a disciplinar de acuerdo a lo que Dios dice. Y eso Dios nos corrige, pero esto es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, o sea, para santificarnos nos corrige. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, no te va a gustar la disciplina de Dios, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se dan cuenta? Cuando yo empiezo a obedecer y le hago caso al Señor, quiero el fruto apacible de justicia, de rectitud, significa, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tenemos que dejarnos y corregir de acuerdo a la palabra y después no decir, pero Señor, ¿por qué me hiciste esto? Pero si no estás obedeciendo, no estás dejando que te corrijan. Entonces, ¿qué pasa? Hay consecuencias y no es Dios el que te castiga. Es el enemigo. Tú le das autoridad al enemigo cuando no obedeces. Y por eso Él nos hace ser santos, porque es la única manera de estar protegido contra el enemigo. Si tú estás en santidad, el enemigo no te puede tocar, no se puede acercar, todo lo contrario, te tiene que obedecer. Se lo he dicho tanto esto, hermanos míos. Y después me están preguntando, o sea, explícame por qué pasó esto, explícame por qué me hizo esto el Señor. El Señor no te lo hizo, eres tú que estás desobedeciendo. Analiza tu vida. ¿Dónde estás abriendo ventanas y puertas para el enemigo? No es gratis pecar, hermanos míos. No es gratis. El enemigo está ahí. Es una guerra esto. Y la única manera de estar protegido es obedeciendo a Dios y siendo santo. Y ahí hay poder de Dios en ti. En tu santidad actúa el Señor. ¿Tú crees que por qué Jesucristo hizo tantas maravillas? Porque fue santo, porque no pecó. Ahí está el poder de Dios, en la santidad. No en el pecado. En el pecado está el poder del enemigo. ¿Por qué te limpia todos tus pecados el Señor? ¿Por qué murió? ¿Por qué derramó su sangre para limpiarnos los pecados? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Que nos limpia completamente. Y dio su vida para ser limpiado. Para que nosotros nos sigamos ensuciando o para que aprendamos de Él y seamos respetuosos a ese tremendo regalo que nos dio de limpiarnos y hacernos santos para poder tener una relación con Él y ser como Él. Entonces vamos a dar frutos apacibles de justicia, de rectitud a los que hemos dejado, hemos ejercitado la obediencia, hermanos míos. Eso es.
Y para terminar, aquí está Juan 6, 53, 57, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús dice eso, cierto, cierto, o sea, es requete cierto. Si no quieres entender esto, no lo entiendas. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer su carne es esto, comerse esto. Porque Cristo es la palabra hecha carne. Eso es comer la carne. Comerme esto para vivirlo, no para saberlo, no para conocedor de la palabra. Es para vivir esto. Eso es comerme su cuerpo. Y beber su sangre es recibir esta limpieza a través de su sangre y participar de su muerte y resurrección. Pero participar de su muerte a través de la Santa Cena. Ahí comemos el cuerpo, que es la palabra, y bebemos su sangre. Su sangre que Él derramó, esa sangre preciosa, la bebemos para que sea vida en nosotros. Se haga vida. El cuerpo es esto. Su carne hecha vida, ¿no es cierto? La palabra hecha vida, ese es el cuerpo, la carne. La sangre es la vida. Esa sangre preciosa es que el enemigo no puede porque como dije, una gota es más poderoso que todo el reino de Satanás. Y esa es la sangre que nosotros tenemos. Y por eso tenemos vida. Si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es para siempre. Y yo lo resucitaré en el día postrero, dice Jesucristo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Si yo vivo esto, soy como Cristo. Por lo tanto, Cristo permanece en mí y yo en Él. Pues aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él, dice. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Lo dije al revés. Pero eso es lo que dice Jesucristo y yo le creo. Si yo como esta carne, me la como porque me la aprendo, ¿no es cierto? Y pasa a ser parte de mi vida. Por eso que dice que se la come uno. Yo todo lo que digo, cuando la gente me pregunta, mi respuesta está aquí. Nada de lo que yo creo, sino que lo que dice Dios. Entonces yo vivo esto. Mi respuesta al mundo está de acuerdo a esto. Entonces, Él está en mí. Porque es lo que haría el Señor si estuviera en mí, en el momento que estoy viviendo yo. Es lo que haría el Señor en respuesta al mundo. Cuando me preguntan cosas, cuando yo aconsejo, todo es de la palabra, hermanos míos. No digo nada de lo que yo creo. Está todo aquí. Todo aquí. Hay consejos para toda situación de cada vida. No hay nada. Aquí no se le escapó nada al Señor si es Dios. No se le escapó nada, hermano. Aquí está todo. Por eso debemos comerle y ser parte de nuestra vida. Entonces Él está en nosotros y nosotros en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Escuchen bien. Como me envió el Padre, ¿sí? Viviente, y yo vivo por el Padre. Trasladémoslo a nosotros. Asimismo el que me come, Él también será enviado por mí y vivirá en mí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Igual como Él fue enviado, seremos enviados nosotros y viviremos en Él y Él en nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos míos. ¿Se dan cuenta lo importante, lo profundo que es esto? Lo poderoso que es. No hay nada que se pueda oponer en contra de nosotros. Nada. No existe poder en contra de nosotros. Porque tenemos a Jesucristo.
El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién se atreve contra nosotros? Estoy hablando de verdaderos hijos de Dios, no esos que se dicen cristianos y están diciéndole a su gente que se vacunen 4 veces, con un experimento que saben que le van a cambiar el ADN y después están diciendo, sacando leyes los mismos, que por favor no despidan a los mutantes, a los que les cambiaron el ADN. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza este presidente que ya se fue! Gracias a Dios ya se fue. No vino otro mejor, pero no importa. Pero menos mal que se fue. Hermanos míos, estamos viviendo momentos complicadísimos. Si ustedes no toman en serio lo que estoy hablando yo y no son de verdad, van a sufrir las consecuencias. Porque en la medida que esto va creciendo, el enemigo se va poniendo más feroz, porque le queda poco tiempo. Eso dice la palabra. Le queda poco tiempo, entonces tiene que destruir lo antes posible los que quedamos acá. Entonces tenemos que estar con todo el poder de Dios para poder estar tranquilos y bien, como estamos viviendo nosotros como familia. Estamos bien, estamos tranquilos, estamos seguros, esa es la palabra. Porque sabemos que Dios está con nosotros, el que manda todo esto está con nosotros. Y no tenemos miedo a la muerte, hermanos míos, porque ya estamos muertos, ya morimos, ya no morimos más. Bueno, podemos dormir, pero yo no muero más. Entonces no le tengo miedo a la muerte. Me llegaran a matar, voy a estar con Él en segundos, en presencia de Él. Lo que hago todos los días es estar en presencia de Él. Y es lo más maravilloso que hay. Imagínense en presencia. ¿Puede tenerle miedo a la muerte? Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. Así que no pueden contra nosotros. No pueden. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, por este amor tuyo, porque tú nos alientas cada día a ser más valientes, Señor, a ser osados. Como decían los apóstoles, Señor, mira cómo nos están amenazando. Danos más valentía, más de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. Y le están prohibiendo la palabra. Danos más de nuevo, Señor, eso es lo que yo te pido. Dame más de nuevo para destruir la maldad de este mundo, Señor. Porque no van a ganar, ya está escrito, no van a ganar. Yo quiero ser parte de ese ejército victorioso, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.